¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Quién anda por aquí? Mi tocayo. Tocayo Escamilla, ¿cómo estás? Qué gusto verte por acá. Qué gusto veros a todos. Déjenme contarles que hoy vamos a platicar sobre algo bien interesante. Hay un asunto aquí que hoy me acordé y que vale la pena comentar. Así es que, bueno, pues ahí les va. Pues ahí está. Ya vieron lo que vamos a comentar el día de hoy. Al contar historias es mejor saber o no saber. Y si ustedes están aquí en Instagram, pues ya les voy a ir repitiendo de qué va este asunto. Pero si están en Facebook, ustedes ven de este lado de qué se va a tratar el episodio. Es una chulada esto que estamos haciendo aquí. Y creo que a lo mejor lo podríamos poner más bien del otro lado porque pues ahí como que se ve medio atorado. En fin, plot twist. Hoy estamos en Plot Twist. Recuerden que antes esto era terapia de storytelling, pero pues como ya todos estamos fuera, saliendo, todo es un desmadre, entonces pues vamos a estar haciendo otras cosas. Plot Twist es el sitio para que platiquemos sobre las historias que vamos creando poco a poco en este espacio. Pepe, ¿cómo estás? Qué gusto verte por acá. Bueno, déjenme contarles a todos los que andan de este lado por qué va este asunto. Y la historia nace en uno de los episodios, que no me acuerdo cuál es, debí haberlo buscado, pero bueno, pues ya me agarraron las prisas con este asunto. Y de donde nace este asunto, este tocayo, déjame decirte, es de uno de los episodios, si mal no recuerdo, el episodio de inteligencia artificial. Y en el episodio de inteligencia artificial platicaba yo sobre varias cosas de lo que era explicando de dónde viene, dónde nace la inteligencia artificial, etcétera. Ese episodio lo hice porque mucha gente me estaba preguntando a qué me dedicaba, qué hacíamos. Tocayo, pues te acuerdas ahí cuando estábamos trabajando de aquel lado y de qué se trataba ese asunto. Pepe, ese episodio es buenísimo. Entonces dije, bueno, en lugar de explicar cada vez, los voy a referir a ese episodio. Fue un episodiazo. Más tarde, me contactaron. Alguien me contactó, alguien que hace visitas aquí constantes, porque le interesó mucho ese episodio. Y curiosamente fue alguien que venía del mundo, no de la tecnología, ni nada que ver con el mundo de la tecnología. Laila, ¿cómo estás? Nada que ver con el mundo de la tecnología. Curiosamente, ese episodio lo vio y le interesó a alguien que estaba en el mundo de el derecho, de las leyes y todo este asunto. ¿Por qué me contactaron? Ahora sí, ya está aquí así más dramático el asunto. ¿Y por qué me contactaron? Porque al final de ese episodio venía una cápsula, un análisis, una observación sobre cómo utilizar la inteligencia artificial. Entonces ya sabemos y tenemos muy bien visto que Amazon usa inteligencia artificial, que IBM usa inteligencia artificial, que eh, Walmart usa inteligencia artificial, que Netflix, ya esas historias son muy bien vistas. Entonces me puse yo a imaginar y me puse yo a pensar cuál es el sitio donde yo menos había visto la utilización de inteligencia artificial. Y entonces yo pensaba en grandes sitios donde hubiera mucha información, muchas cosas, mucho todo. Y entonces se me ocurrió el concepto de utilizar la inteligencia artificial en las leyes, en el derecho, sobre todo para juzgar. Entonces imagínate todo el concepto de, yo al menos me imagino, ¿cuántos delitos se cometen? Pues muchísimos. ¿Cuántas carpetas de investigación existen? Y sobre todo en México, Pepe, pues te imaginas, ¿no? Carpetas y carpetas de investigación que es consolidar y consolidar y consolidar, que es literalmente hechas a máquina o a mano. Entonces no hay persona que pueda pues, documentar toda esa información, entenderla, analizarla, y un juez que pueda, con todo el análisis, pues dictar una sentencia. Entonces me puse a imaginar qué pasaría si una máquina leyera todas esas carpetas y después, pues es muy fácil decir que la ley es o no es, artículo sí, artículo no. Entonces, pues yo lo veo como un asunto binario, sí o no. ¿No? ¿Te pasas el alto o no te pasas el alto? ¿Mataste a alguien o no mataste a alguien? No es de que sí, mire, juez, aquí muy al estilo tremenda corte. Entonces, pues es así como que un asunto súper claro, súper directo y súper efectivo. Y entonces yo dije,
¿por qué no un sistema de inteligencia artificial? Y entonces me puse yo a pensar en todo lo que hacía yo en Me lo contó la noche. ¿Qué pasaría si yo creo un universo alterno de basado en tecnología, ciencia ficción? Y entonces dije, pues es que yo de ciencia ficción no sé mucho, no sé nada, pero sí de tecnología. Y entonces viene esta pregunta, cuando contamos historias, ustedes díganme, ¿vale la pena o no vale la pena? ¿Es mejor o no saber mucho sobre algún tema en particular, ¿no? ¿Es mejor saber o no saber para contar historias? El gran asunto es que cuando contamos historias sobre algo que sabemos, entonces tenemos cierto aspecto restringido en términos del conocimiento. Entonces, el conocimiento puede ser muy amplio, pero ese conocimiento es lo que cierra, lo que rompe, lo que eh, termina por encasillar todo lo que va a ser sobre lo que vamos a contar o escribir, sobre el storytelling. Y entonces es finalmente malo, pues, saber sobre ciertas cosas que estamos hablando o desarrollando las historias. Cuando sabemos demasiado, entonces ya no podemos salirnos de ese marco porque fuera, entonces ya no está la realidad, están las posibilidades. Y eso es importante cuando contamos una historia, cuando alguien conoce poco. Porque entonces como conoces poco tienes un amplio desconocimiento y ese amplio desconocimiento te permite tener una grandísima, grandiosísima capacidad de crear cosas y de imaginar cosas y de salirte de las reglas de lo que estás haciendo. Entonces, cuando yo me puse a imaginar o a pensar en este proceso de cómo sería la ciencia ficción en un universo, en un mundo en donde la inteligencia artificial fungiera como un juez, entonces me hizo mucho sentido, porque como conozco sobre tecnología, pero desconozco sobre las leyes, entonces eso me permite tener una imaginación brutal. ¿Quién me contactó? Me contactó alguien de una universidad en Perú que quería ver sobre la realidad de ese asunto. Entonces, como consultor me dijo, oye, ¿tú harías un análisis, un estudio sobre la viabilidad de hacer eso en términos de inteligencia artificial en el derecho de Perú? Me hizo, bueno, imagínate, ya no solo eres el creador de los universos que estás pensando, planeando, desarrollando, estructurando, sino eres, más allá del personaje o del escritor, eres el creador de la realidad. Y eso, bueno, pues me llamó muchísimo la atención. Entonces, a la hora de contar esas historias, se convirtió en una realidad poder desarrollar ese asunto en el marco del conocimiento o del desconocimiento. Entonces, a la hora de contar historias, es muy interesante plantearte qué es lo que sabes y qué es lo que no sabes. Muchas veces lo que hacemos los storytellers, los escritores, los contadores, los guionistas, todos, lo que hacemos es irnos directamente a investigar. Y entonces, mientras más información tengamos, es mejor porque más se apega a la realidad. Mientras menos conocimiento tengas, más te alejas de la realidad y más fuera de todos los conceptos estás ahí enfocado. Así es que esa es una idea. Si a ti te interesa el storytelling, si te interesa contar historias, piensa eso. Piensa dónde tienes un buen conocimiento, una gran cantidad de conocimiento, dónde tienes un expertise, dónde puedes desarrollar algo que utilices en tu historia. Pero sobre todo también piensa qué no sabes y utilízalo a tu ventaja. No te informes de más, no te metas de más, no conozcas sobre más cosas en particular en eso. Deja de estudiar, deja de... Y entonces crea mundos. Claro, luego se nos van las patas porque luego estás viendo ahí que como la última de Indiana Jones, que pues tenemos ahí unos personajes que pues no vienen al caso, ¿no? Unas calaveras alienígenas bailando en el calendario azteca en una pirámide maya. Que yo no sé si eso era lo que pretendía este señor Spielberg en mostrar, ¿no? Que todas las civilizaciones están unidas de una forma. La calavera creo que era inca,
además. Entonces están todas unidas de una cierta forma, o es un desconocimiento completamente brutal, pero si era así, entonces debieron haberlo explicado de una forma más precisa. Entonces, el desconocimiento o el conocimiento, hay que saber o no saber sobre ciertas cosas, y ahí se queda la reflexión de el storytelling de hoy y cómo contar historias. Así es que muchas gracias y nos vemos en el episodio siguiente. Muchas gracias. Y así lo hacemos. Piensen. Gracias. No dejen de ver estos episodios, ¿eh? No dejen de conectarse en Spotify, en Apple Podcast, en todas las plataformas de podcast. Esto, métanse ahí y escuchen Plot Twist, que es distinto a este episodio, ¿eh? Normalmente es la narrativa similar, pero va cambiando. Si tú quieres escribir historias, ahí está la situación. O el que por el desconocimiento de la ley quiera modificar la constitución desde su posición presidente municipal. ¡Uy! Ahí ya nos vamos poniendo más exquisitos porque, bueno, el desconocimiento es brutal en términos de leyes, ¿no? Estaba yo buscando ahorita, déjame decirte, sobre, bueno, es que te cuento yo, no me voy a balconear aquí sobre lo que pienso y lo que no pienso sobre gobiernos, pero estaba yo revisando algo que me interesaba ver si era permitido, prohibido o no, y bueno, pues me metí un clavado ahí de pues nada más una ley que eran como 150 páginas, y era nada más una ley así como que pues, toda sencillita, ¿eh? Notas tú que era algo así súper complejo y nada que ver. Pero pues, sí, el desconocimiento es brutal de este lado. Muy bien, pues muchas gracias. Nos vemos mañana a ver qué platicamos. Algo que se nos vaya ocurriendo y algo interesante. Gracias.